Bueno, Felipe, para nuestra nueva audiencia, ¿nos puede decir quién es Felipe Jiménez y cómo construyó el movimiento Yo quiero mi modelo residencial? Bueno, Felipe Jiménez es el hijo menor de una familia que construyó sus sueños y construyó su vida en esta casa. Esta casa es construida desde 1967. Entonces, pues he vivido toda la vida aquí en Modelia. Tengo un fuerte arraigo por Modelia y en el año 2018, en ese entonces el alcalde Enrique Peñalosa propuso el cambio de uso de suelo de Modelia en su plan de ordenamiento territorial. Entonces, eso nos obligó, digamos, como a dar un salto en defensa de los usos de suelo residencial de Modelia y en defensa también de los usos comerciales de bajo impacto como estaba establecido históricamente el barrio Modelia. Si tuviera que describir su identidad como líder en una frase, ¿cuál sería? Ok, en una frase, persistir, porque en estos temas uno no puede rendirse ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Uno tiene que mantener, digamos, el tema de resistir, persistir y no desistir. Esa es, diría, como la frase de liderazgo. Persistir, persistir, insistir y no desistir. ¿Cómo ha cambiado su visión de liderazgo desde que inició el movimiento? Pues bueno, mira, yo vengo de ser consejero local de juventud. Tuve, digamos, algún tipo de participación en el movimiento estudiantil. Pero sin duda alguna, la relación que he tenido, digamos, con la comunidad en la conformación de Yo quiero mi modelo residencial, después en una veeduría ciudadana, creo yo que nos ha abierto muchas puertas. Sabemos que no existe una sola visión del mundo y que para poder llegar a resolver problemas, pues tenemos que empezar a abrir canales de diálogo y de entender que no solamente la posición de uno es la legítima y la única y la verdadera. Entonces yo creo que la veeduría ha abierto, digamos, esos canales de comunicación institucional, pero también con comunidades de otros barrios, de otros sectores, con el sector del comercio de alto impacto aquí en Modelia. Entonces yo creo que ha habido un proceso de formación y de calificación muy fuerte, digamos, en ese tema de liderazgo. ¿Qué aspecto de su vida personal considera que más ha influenciado su forma de liderar? De mi vida personal, mis padres, por ejemplo, fueron integrantes como por 30, 40 años del Club de Leones. Entonces, en Modelia hubo también Club de Leones de Modelia, y eso era como una organización de obras benéficas, y mis padres tenían su trabajo, digamos, en el sector de Chapinero Alto. Entonces, toda mi infancia fue muy ligada a esa situación, al trabajo con comunidad, al trabajo social. Pero mira cómo es la vida. Yo salgo del colegio, yo nunca fui personero ni fui representante del colegio, nada. Yo iba al colegio a jugar fútbol y a jugar voleibol, la verdad. Y cuando salgo del colegio, incluso entro a estudiar administración de empresas. Solo hasta sexto semestre, como dice el cuento, me di cuenta que lo mío no era la administración de empresas. En sexto semestre vi una materia que se llamaba ciencia política. Y la profesora dio muy bien esa materia y ahí me picó la venita de la ciencia política. Entonces llegué acá a la casa, le dije a mi papá, lamento decirte que no me siento bien, que sería un administrador frustrado. Fue una decisión muy riesgosa. Obviamente el mundo se me vino encima, pues qué irresponsable estar en sexto semestre de administración de empresas y de un momento a otro dejar la carrera. Y pedí homologación y logré terminar ciencia política. Entonces, digamos que a partir de mi vinculación con la ciencia política, me vinculo al trabajo con el movimiento estudiantil y ahí es donde empiezo, digamos, a acercarme y a generar como esa identidad, esa forma de pensamiento de apoyo a la comunidad, de organización, de luchar por los derechos. Y eso es lo que he hecho, digamos, desde el 2005 hasta hoy, 2026. ¿Quiénes fueron las personas que marcaron su visión de liderazgo? Bueno, como les digo, mi papá y mi mamá, yo creo que mi papá y mi mamá fueron muy entregados por liderar, por visibilizar esas causas del trabajo social, etcétera. Ahora, en la carrera,
yo también fundé una organización juvenil que en su momento se llamó Alza la Voz en la Universidad Javeriana, Alza la Voz en Ciencia Política. Ese movimiento estudiantil Alza la Voz fue creado en la Javeriana y en la Universidad del Rosario. Y empezamos a reunirnos y llegamos a tener diferentes grupos estudiantiles que en su momento, en el 2006, se llamaron los Grupos Estudiantiles Confederados, la JEC, que estábamos en los Andes, en el Externado, en la Javeriana, en la Libre, en la Tadeo. Era un grupo de universidades privadas cuyo centro era la defensa de la educación. Y en ese marco y en ese orden de ideas, en el 2006 estaba en plena discusión los tratados de libre comercio y los impactos que iban a tener el libre comercio, el tratado de libre comercio en toda la educación. Y ahí fue cuando se impulsó nuevamente o se reactivó el movimiento estudiantil, que después dio como resultado, por ejemplo, todo el ejercicio del movimiento de la MANE en el 2011 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, eh, ahí, digamos, hubo la presencia o estuvo la presencia muy marcada, por ejemplo, de un ex senador de la República que se llama Jorge Robledo. Jorge Robledo para mí fue como esa persona como que nos decía o que nos guió en su momento de cómo es que nosotros tenemos que garantizar el derecho a la educación y nosotros como colombianos, ¿qué tenemos que garantizar para poder salir adelante y tener un país desarrollado? ¿Sí? La soberanía nacional y la democracia es fundamental para el desarrollo de cualquier progreso de cualquier país. Entonces yo creo que desde el 2006 ha habido una vinculación muy importante en ese liderazgo con Jorge Robledo. ¿Qué características de su personalidad cree que le han ayudado a ejercer ese liderazgo? Yo trato de ser extrovertido, trato, ¿sí? Y no me rindo en la primera, ¿sí? Soy persistente, soy disciplinado. Cuando quiero lograr algo, trato de mantenerme firme, coherente y consecuente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Yo creo que en estos ejercicios de liderazgo, esa es una virtud súper valiosa. Ser consecuente entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice y sobre todo lo que uno hace. Entonces yo creo que esas tres a mí me han dejado. Ahora, eso genera costos también, ¿cierto? Pues porque uno no es moneda de transacción de nada. Y eso también le genera costos a uno. ¿Qué principio nunca estaría dispuesto a negociar como en su labor de líder? Mi independencia, sí. O sea, la independencia para mí es un principio fundamental, ¿sí? O sea, que para el logro de los objetivos, digamos, en el escenario social o en el escenario del relacionamiento interinstitucional, eh, uno siempre está sometido, digamos, a presiones para hacer cosas que uno no quiera. Y en ese orden de ideas, yo creo que la independencia, el hecho de mantener un criterio, de saber que uno debe tomar decisiones en pro de un beneficio general, más no de un beneficio particular, es algo que debe ir en consecuencia con lo que les decía anteriormente, ser consecuente entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. ¿Ha tenido que tomar decisiones difíciles que pusieran a prueba esos principios? No, sabes que no, pues, a ver, les doy un caso. En algún momento, cuando estaba en la discusión del POT de Claudia López, digamos, los jefes de esta zona comercial de alto impacto se comunicaron con nosotros. Entonces nosotros teníamos que tomar una decisión, o nos reunimos con ellos o no nos reunimos con ellos. El tema es en qué términos nos reuníamos o para qué nos reuníamos. Entonces, esa fue una decisión difícil. Nosotros tomamos la decisión de sentarnos a dialogar. Yo creo que, y eso creo que en un ambiente tan polarizado como el actual, no somos una ciudad, no somos un país o no somos unos ciudadanos dispuestos al diálogo, a contrastar las opiniones de los otros actores. Y eso realmente nos ayudó, digamos, como a saber en qué punto estábamos nosotros, ¿sí? O sea, básicamente lo que se buscaba era como una conciliación entre ambas partes en conflicto, pero según, digamos, la contraparte, a partir de que nosotros validásemos unos usos de suelo que nosotros no teníamos ningún tipo de autoridad para legitimar o para validar.
Entonces, ellos dieron su punto de vista, nosotros les dimos el nuestro, ¿sí? Y muy a nuestra sorpresa, la forma en cómo nosotros recibimos lo que ellos nos dijeron y a su vez lo que nosotros les comentamos, creo que ayudó como a despejar muchas dudas. Y se los voy a explicar por qué. Porque acá en Modelia, por muchos años, la contradicción se manejó muy fuerte, en malos términos. Entonces había como una resistencia al diálogo y era muy proclive al conflicto, a la patanería, a la amenaza. Cuando nosotros nos sentamos con la contraparte y le decimos, venga, es que nosotros no queremos generarle a ustedes una afectación. Nosotros lo que queremos es, a partir de una propuesta de una reubicación en una zona industrial, que ustedes puedan mejorar su trabajo, que ustedes puedan tener mejores ingresos, que puedan generar más trabajo. Entonces, claro, digamos, esa contraparte entiende que nosotros no queremos hacer daño, ¿sí? O sea, que nosotros estamos peleando, digamos, nuestra lucha, yo todavía lo manifestamos, es una pelea legítima, porque el corazón de este barrio se llama la zona comercial de Modelia. Y la zona comercial de Modelia está destinada para un uso de suelo, un uso de suelo comercial de bajo impacto, o sea, cafeterías, droguerías, papelerías, un comercio que tiene un relacionamiento directo con la comunidad. Cuando tú tienes una zona tan conflictiva como la que tenemos hoy, pues lo que sucede es que es un conflicto que no va a parar y que cada uno va a defender su punto de vista. Nosotros lo que queremos en ese orden de ideas es la reubicación para que ellos mejoren su negocio. No tenemos ánimo de daño. Entonces, creo yo que el diálogo es lo que tenemos que siempre reforzar y la capacidad de entender en qué punto está el otro en conflicto. ¿En qué momento sintió que la comunidad comenzó a reconocerlo como líder? Modelia es un barrio que tiene 60 años de vida. El año pasado Modelia cumplió 60 años. Y han habido aquí muchos liderazgos, ¿sí? Pero en el momento en el que el alcalde Peñalosa dice, voy a presentar el POT, vamos a cambiar usos de suelo en Modelia, hubo como una ausencia de ese liderazgo, ¿cierto? Y en ese momento nosotros empezamos a tocar puerta por puerta, a comentarle a la comunidad qué era lo que estaba pasando, qué era lo que podía suceder y empezamos a reunirnos. Como al mes, ya debido a la situación tan delicada en la cual nos vimos sometidos, empezamos a hacer movilizaciones. Y claro, o sea, la primera movilización, yo creo que participaron unas 250 personas. Y de las 250 personas, 200 personas eran mayores de edad, adultos mayores, o sea, los dueños de las casas que dijeron, venga, si este es mi patrimonio, yo tengo que salir a algo. Pero entonces, claro, eran los propietarios de las casas, adultos mayores, y en ese orden de ideas, pues yo tuve que apersonarme de comienzo a fin de la movilización para que fuera una cosa bonita, para que se entendiera qué era lo que nosotros queríamos hacer. En mi responsabilidad estaba el cuidado de esos adultos mayores, yo no los podía someter a ningún tipo de conflicto con la gente de los bares, ni nada, ni más faltaba. Entonces, a mi sorpresa, hicimos la movilización, la gente de los bares, mejor dicho, se fue de para atrás, porque nunca en la vida había habido una movilización como la que nosotros hicimos. Y cuando llegamos al salón comunal, dijeron, Felipe, lo queremos felicitar, qué berraquera, esto era lo que hacía falta y cuándo es la próxima. Y a los 15 días hicimos otra. A la fecha, no solamente hemos hecho movilizaciones, hemos hecho plantones en las estaciones de Transmilenio. Como se los dije anteriormente, llenamos las casas de un barrio tan grande como Modelia de los afiches de Yo quiero mi Modelia residencial. Radicamos 6.700 cartas en la Secretaría de Planeación rechazando el cambio del uso del suelo en el POT. Se apalancó una acción popular con la Personería de Bogotá. Hemos hecho muchísimas cosas en lo cual lo que más se resalta es que aun cuando uno tiene liderazgo, uno como líder nunca puede tener, primero uno como líder no se las sabe todas. Uno siempre tiene que estar pendiente de cuál es como el estado de ánimo de la gente. Está para pelear, está para no pelear, está para salir a movilizarse, está, no, ¿sí? Entonces, siempre el escuchar a la comunidad ha sido súper importante, súper importante. Entonces, creo yo que eso es como la trazabilidad
Y la gente cuando se siente escuchada se siente también reconocida, ¿sí? Entonces yo creo que ha habido como de mi parte ese rol que he jugado, pero también de escuchar a toda la comunidad para saber por dónde podemos irnos para recuperar el tema de Modelia. ¿Cómo construye la confianza con personas que inicialmente no comparten sus ideas? Con mucha paciencia, ¿sí? O sea, ¿quién más que yo quisiera que todo el mundo pensara como pienso yo? Pero eso es irreal, eso no va a pasar, ¿sí? No va a pasar. Pero aquella persona que no piense como pienso yo, pues yo lo tengo que catalogar como enemigo. No va a pasar tampoco. Es un escenario de confianzas, es un ejercicio de encontrar qué es lo que qué es lo que nos une y priorizar eso. Lo que, por ejemplo, en estos escenarios comunitarios, ¿sí? O sea, como ustedes se han dado cuenta, yo hablo del tema de Modelia, pero también, digamos, en el tema político, pues yo tengo una afinidad muy marcada con la participación política. Yo como presidente de Junta de Acción Comunal en la actualidad, no solamente puedo abrirle las puertas a quienes son de mi color político, ni más faltaba. La Junta de Acción Comunal es para toda la comunidad, sin distingo, y eso es súper importante, sin distingo de color político, sin distingo de creencia religiosa. Y yo cuando estoy en frente a una reunión, yo les digo coloquialmente, lo digo con cariño, lo digo acá en esta Junta de Acción Comunal, bienvenidos hasta los de Santa Fe, siendo yo de Millonarios, o sea, bienvenidos todos, ¿sí? Sin distingo de edad, credo, raza, religión, pues porque esos son los temas que nos competen como comunidad, ¿sí? Entonces, bienvenida a toda la comunidad y obviamente puede que tú pienses diferente como pienso yo en lo político, no hay ningún problema. ¿Qué nos hace, qué nos identifica a nosotros? La inseguridad del barrio. ¿Qué nos identifica a nosotros? Que las calles están con huecos. ¿Qué nos identifica a nosotros? Que los parques están dañados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar eso. ¿Qué emociones experimenta cuando enfrenta críticas o desacuerdos? Mm, yo no la tomo a mal, ¿sabes? Yo creo que lo más normal es que existan críticas y que existan desacuerdos. Lo que sí uno tiene que ser es muy respetuoso de cómo afronta las críticas y los desacuerdos. Y depende del tipo de crítica y depende del tipo de desacuerdo. Si ya es una grosería, pues yo en eso no me amargo y yo no tengo por qué interlocutar con alguien que a mí me echan a madre. Sí, o sea, hay niveles de niveles y no voy a caer en el juego también de la agresión o de responder ni nada. Pero si es una crítica constructiva, si es una crítica que en efecto le ayude al barrio, que genere procesos institucionales o de organización con la comunidad y son racionales, bienvenidos, ¿sí? O sea, no hay que temerle a la crítica, pero sí uno tiene que saber escuchar mucho, porque uno, como se los dije anteriormente, uno no se las sabe todas y uno pues debe estar en estos cargos en este caso que es mi rol como presidente de la Junta Comunal, dispuesto a escuchar para saber qué se puede hacer, ¿sí? Porque además, otra cosa, el ciudadano del común cree que para arreglar una vía, eso es rápido, eso es, pero es que usted no trabaja nada. No, entonces el deber de uno es explicarle, mire, su merced, o mire, señor, acá tenemos que presentar un derecho de petición, saber si hay un recurso destinado para la vigencia 2026 para el arreglo de esta vía, y a partir de eso, entonces, hacerle seguimiento si se contrató, cuándo se va a ejecutar, si se va a conformar un comité de veeduría y de seguimiento. Y eso yo siempre lo ilustro como si a alguien le doliera una rodilla. Si a ti te duele una rodilla, lo primero que tú haces es llamar a un médico, pero pues que la EPS te conteste y eso son 3 semanas. Cuando te da la cita, son 3 meses para llegar a la cita de médico general. Te da el acetaminofén, pero te da la orden del especialista y esos son otros 3 meses. Entonces, todo esto en la gestión pública son procesos que son demorados y que además no solamente depende de la buena voluntad del líder, ¿sí? También depende de la vinculación de la mayor cantidad de gente posible. Por eso, por ejemplo, yo les manifesté en la anterior pregunta que radicamos 6.700 cartas rechazando el cambio del uso del suelo del POT.
En esto no existe Superman, ¿sí? Y tampoco soy de ese liderazgo del palancazo con el concejal ahí a ver qué. No, para nada. En eso sí, total tranquilidad. Ahora, lo que sí hemos tenido que hacer es un desgaste muy fuerte de hacer jornadas de firmatón. Acá en Modelia nosotros nos paramos aquí en la 75 con Esperanza en el Da Vivienda y hacemos jornadas de 10 de la mañana a 4 de la tarde los sábados y recibimos firmas y recibimos firmas y recibimos firmas y con esas firmas los radicamos a las entidades correspondientes para alzar como una banderita de que Modelia necesita que le arreglen las vías, que le arreglen los parques, que la seguridad, etcétera. ¿Sí? Entonces es una construcción colectiva que uno tiene que siempre saber entender para dónde va la gente. ¿Qué representa Modelia para usted a nivel personal? No, Modelia es mi vida. O sea, aquí, esta, esta casa, como se los dije, construida desde el 67. Ahí pueden ahorita ver fotos sobre el tema. Es la casa de mis padres. Quiero decirles, yo solamente he vivido 5 años fuera de esta casa. eh, y justo 6 meses antes del COVID me separé y regresé acá y me convertí en hijo cuidador. Entonces mi papá falleció el año pasado, tenía EPOC, y mi mamá hoy, aun cuando está viva, ya está internada por un proceso muy avanzado de Alzheimer, ya no nos reconoce. Entonces yo ya tomé una decisión y he vivido aquí toda mi vida, porque esos 5 años incluso también los viví en Modelia, aquí en los conjuntos de Balmoral. Entonces yo ya tomé mi decisión de vida de que toda mi vida va a estar acá en Modelia, yo lo tengo súper claro. eh, y el arraigo es muy fuerte. Entonces Modelia para mí lo es todo. He vivido, he crecido, he jugado, aún me hablo con mis amigos de infancia eh, y me la conozco como la palma de mi mano, de verdad. Cuando nosotros hacemos recorridos con el Jardín Botánico, dicen, Felipe, ¿dónde queda la calle 23D con 82? Ta. Yo les digo, aquí, aquí, aquí está. Entonces ya me gané ese rótulo, me dicen el GPS, en el Jardín Botánico me dicen el GPS. Entonces yo lo tengo claro, acá me va a quedar. ¿Cómo ha influido el barrio en la construcción de su identidad? Uno, yo creo que la cercanía, este barrio siempre ha sido un barrio residencial, principalmente residencial. Yo fui de la generación en los que cuando estábamos en vacaciones se terminaba padres e hijos. O sea, yo fui la generación de Danielita Franco y todos salíamos, éramos 40 chinos en el parque principal de Modelia. Entonces, primero, la amistad, la fraternidad, el compañerismo, eso es súper marcado en nosotros. A la fecha, mis amigos, por ejemplo, mañana viene uno de mis mejores amigos de infancia, vive en Pereira y ya listo, nos vamos a encontrar a celebrar los cumpleaños. Eh, Dos, la lucha y la resistencia por lo que significa Modelia, ¿sí? Porque hay un fuerte arraigo de mantener a Modelia residencial. Si ustedes se dan cuenta, la ubicación de Modelia en Bogotá es estratégica. O sea, yo creo que Modelia es uno de los barrios mejor ubicados de todo el distrito de Bogotá. A 10 minutos o menos del aeropuerto, sobre la calle 26, la Boyacá. Tú estás aquí a 1 hora de Usme, como estás a 1 hora de Toberín, del norte y del sur. Entonces, el hecho de poder tener una comunidad que hoy esté en sintonía con luchar por su barrio residencial, luchar por su patrimonio, por dar la pelea para que su patrimonio no baje su valor, creo que también le da mucha marca a esa identidad que yo tengo, ¿sí? Y obviamente, si ya logramos avances con el tema del POT, pero si logramos avances en la recuperación de la malla vial, si logramos avances en la recuperación de los parques, si logramos avances con el tema de la seguridad, que es un problema de todos los días, pues eso le da a la gente mucho más sentido de pertenencia y eso es lo que nosotros necesitamos, sentido de pertenencia. ¿Cree que sería la misma persona si no hubiera vivido el proceso de la creación del movimiento y ese proceso comunitario que usted ha vivido en Modelia? No,
Sí, eso sí lo tengo claro. Lo de movilidad residencial para mí ha sido un desarrollo muy bonito. Les comenté que yo fui líder estudiantil en la Universidad Javeriana, que fui fundador de un movimiento estudiantil que se llamó la JEC. En el 2013 fundé o organizamos una veeduría ciudadana en contra de la valorización. Eh, yo he creado varias veedurías ciudadanas. En este momento pertenezco a la veeduría ciudadana del Distrito Aeroportuario Fontibón-Engativá, pero lo de Modelia a mí me ha enseñado, digamos, si se puede establecer como un modelo de ejecución que hasta el momento nos ha funcionado, que es combinar, digamos, toda la parte jurídica, ¿sí? Porque pues lo jurídico también es supremamente importante con la parte de las acciones de hecho, de la organización. Entonces, por un lado, las jurídicas y en la organización lo podemos llamar como la capacidad de incidencia, la capacidad de movilización, la capacidad de diálogo institucional, cómo a partir de esa movilización también podemos proyectarlo o hacer algún tipo de presión vía medios de comunicación. La comunicación es fundamental. Y tres, que los movimientos sociales o las juntas de acción comunal tienen que ser sí o sí autónomas e independientes. O sea, rifas, actividades para autofinanciar también las acciones. ¿Por qué? Porque si el día de mañana nosotros tocamos la puerta del político A, pues el político A va a llegar a decir, claro, mi hijo, yo le ayudo, pero en el afiche me pone el logo del partido. Y ahí dañamos todo, por lo que yo te decía. Estos temas comunitarios tienen que ser amplios. Aquí bienvenidos todos los partidos, los sin partido, todas las religiones y todos los equipos de fútbol y todo el mundo, porque ese es el tema. ¿Qué significa para usted la expresión defender la identidad de Modelia? Defender la identidad de Modelia para mí es defender un barrio tradicional, un barrio histórico que ha construido la ciudad de Bogotá, ¿sí? Es defender un barrio que incluso urbanísticamente creo yo que hay muy pocos en la ciudad. Un barrio muy bien pensado desde lo urbano, desde el espacio público, desde sus parques, o sea, un barrio para la calidad de vida de la gente, ¿sí? Desafortunadamente, el modelo de desarrollo urbano ya hoy en Bogotá está destinado, digamos, a la propiedad horizontal y apartamentos de 29, 30, 40 metros cuadrados. Mientras que Modelia hoy aún tiene esas casas grandes que le permite un buen vivir a la comunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Desafortunadamente con el nuevo POT se permite la edificabilidad. Sí, ahí también tenemos que ser también muy reflexivos. La composición familiar de hoy no es la misma composición familiar de la década de los 60. O sea, ya no existe, ya la familia no es papá, mamá y 5 hijos o 4 hijos. Ya hoy es mamá, papá y un gato. O papá, papá y un perro. ¿Sí? La composición familiar es diferente. Pero de todas formas, esa naturaleza residencial que tiene Modelia creo yo que es un plus que hay que valorar y que tenemos que pelear y tenemos que garantizar para que así siga a futuro. Es nuestra responsabilidad, digámoslo, comillas, como una segunda generación. Ya hoy mis padres no están, pero si tuviese hijos me gustaría que tuviesen un entorno tan bonito como lo tuve yo al vivir en Modelia. ¿Cómo le gustaría ser recordado en 10 o 20 años por la gente de la comunidad? Ay, como un vecino que a todo el mundo saludaba. Sí, o sea, como alguien que se dio la pela por Modelia, como alguien que fue responsable, que fue serio, que fue riguroso, que buscó siempre el bienestar de todos, no el particular, em, que le gastó mucho tiempo a esto. Yo le he gastado muchísimo tiempo a esto. eh, y así, o sea, y como alguien eh, para conversar, para dialogar, para caminar. Me encanta caminar por los parques de Modelia y me encanta que la gente hoy me saluda con cariño y con afecto. Ese es un buen indicador. Entonces, que me recuerden como alguien que se dio la pela de fondo por Modelia.
Si tuviera que definir su identidad como líder en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Resistir, persistir y no desistir. Esas son las 3 palabras para mí. O sea, yo digo que todo este ejercicio se reduce en 2 cosas. Identificar un problema, ¿sí? Persistir para resolverlo. Resistir para aguantar que el problema no se va a resolver en el corto ni en mediano plazo, puede que dure mucho tiempo. Y persistir para no perder la fe en que sí lo podemos lograr, ¿sí? Por ejemplo, este tema del POD y de los usos de suelo llevan ya 8 años y es una pelea dura en la cual hemos tenido victorias, pero también hemos tenido derrotas, ¿sí? Que incluso en este momento nos estamos reevaluando qué debemos volver a hacer para volver a tomar un respiro y un segundo aire, ¿sí? Entonces, insistir, resistir y nunca desistir, creo, ¿sí? Y dos, ser consecuente entre lo que se piensa, lo que dice y se hace, ¿sí? Yo creo que con esas 2 frases se resume, digamos, lo que nosotros hemos hecho en Modelia. ¿M? Resolverle problemas a la comunidad en un diálogo institucional, en ejercicio de lo público, no es nada fácil. Requiere una hoja de ruta clara, requiere mucho apoyo comunal, mucha base social para poder generar presión. Y eso es lo que en últimas a ti también te da una legitimidad para poderte parar. Por ejemplo, y ha sido mi caso el año pasado, con el secretario de Seguridad, con el secretario de Gobierno, con la directora del DADEP, con la doctora Lucía Bastidas, para poder hablar, digamos, con una, digamos, con una legitimidad al visibilizar una problemática real, que no me lo estoy inventando yo, sino que tiene una base social y una base organizada muy fuerte que hoy afortunadamente tiene Modelia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, Felipe. Reconocemos que es un líder de Modelia, que toda la gente ya por WhatsApp, cuando sale a las calles, todo el mundo ya es Felipe, Felipe, ya es el referente. Eso es muy importante en una labor como liderazgo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchísimas gracias. Espero pues que les haya gustado cualquier cosa. Siempre los brazos abiertos en la Junta de Acción Comunal de Modelia. Como se los dije, en cualquier día, cualquier hora, cualquier mes o cualquier año voy a estar acá, siempre en Modelia. Muchas gracias.